Hola, este video tiene por finalidad estudiar el concepto de fuerza centrípeta. Es la fuerza total que permite que un objeto describa una trayectoria circular, como ustedes pueden ver, apreciar aquí en esta figura. El vector fuerza centrípeta siempre está apuntando hacia el centro. En este lado de aquí tenemos el vector velocidad tangencial y en este sector de aquí el vector aceleración centrípeta. Según la segunda ley de Newton, la fuerza neta es igual a m por a. Y dijimos, mire, la fuerza neta siempre tiene el mismo sentido que el vector aceleración. En este caso, la fuerza centrípeta tiene siempre el mismo sentido que el vector aceleración centrípeta, que se puede apreciar aquí en este sector. ¿Ven? Los dos vectores tienen el mismo sentido. En este lado también, ahí lo dibujé en estas dos partes. Ahí lo pueden apreciar ahí. Ahora, recordando materias pasadas, fuerza centrípeta se calcula como masa por, y aquí está el concepto de clases pasadas, aceleración centrípeta, que yo tengo dos caminos para calcularlo. ¿Ven? Una en función del vector velocidad tangencial y el otro en función eh, del valor del módulo de la velocidad angular. Entonces ahí tengo estos dos caminos. Si alguien me pregunta cuántos caminos hay, dos caminos para calcular la fuerza centrípeta. También claro ahí marcados. Ahí. Uno aparece aquí en este caso que los diferencia aquí. Este es el vector velocidad tangencial y este es la velocidad angular. Eso va a depender de los datos, entregados, ¿ya? En el ejemplo 1 vamos a considerar un auto que tiene una masa de 1000 kilogramos, realiza una trayectoria circular con un radio de 50 metros, se va a mover con un módulo de velocidad de 36 kilómetros por hora y el coeficiente de roce estático entre los neumáticos y el pavimento 0,9. Entonces aquí vamos a manipular primero unos datos para explicar el problema. Vamos a calcular el peso del auto a través de esta expresión muy conocida ya para nosotros. Y ahí tenemos el valor 9800. Después vamos a decir por qué se calculó. Y tenemos que realizar nuestra transformación de unidades. Colocamos el número, el punto y una línea. ¿A qué deseo llegar? Metros. ¿Qué deseo eliminar? Kilómetros. Y un kilómetro, 1000 metros. Y se eliminan ahí. Después, transformar unidades de tiempo. ¿Qué deseo eliminar? Horas. Segundo abajo. Recuerden que tengo que llegar a metros partido por segundo. Entonces, por eso los segundos van abajo. Y una hora tiene 3600. Se eliminan las horas. Elimino los ceros correspondientes, hago las operaciones y llego a este valor que está aquí. 10 metros partido por segundo. Y ahora estoy en condiciones de calcular el módulo de la fuerza centrípeta. Utilicé este camino que está aquí, reemplazo los valores y llegamos a este valor. Ese es el valor de la fuerza centrípeta. 2000 newton. Ahora, si nosotros dibujamos un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre el auto, tenemos normal y peso. Y sabemos que el módulo de la normal, cuando está en forma horizontal, la normal es igual al peso. Y tenemos que identificar cuál es la fuerza que permite que el objeto realice esa trayectoria. Ya sabemos que la fuerza es centrípeta, pero acá en el auto, ya, ¿qué fuerza actúa sobre él que permite que describa esa trayectoria? Es el Fremax, que permite que el auto desarrolle esa trayectoria.
Clases pasadas, Fremax, coeficiente de roce por la normal, y aquí la importancia de haber calculado el peso, y llegamos a este valor. Este es el valor de Fremax, que es la fuerza que permite que el auto realice esta trayectoria. Si ustedes se fijan, tenemos 8.820 newton. La fuerza que nosotros calculamos es 2.000, entonces el auto puede realizar su trayectoria sin ningún problema. Ahora, si Fremax, ¿sí?, tiene este valor, 8.820 newton, y la fuerza centrípeta igual a ese valor, el auto todavía se mantiene en esa trayectoria. Pero si la fuerza centrípeta supera al Fremax, ven aquí abajo, fuerza centrípeta mayor que Fremax, el auto derrapa. ¿Qué quiere decir? Ya sale de su trayectoria y se iría por ese lado de ahí, ¿ven? Ya dejaría de ser circular y el auto derrapa, siempre y cuando fuerza centrípeta adquiera un valor mayor a los 8.820 newton, que es el Fremax. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podríamos lograr aumentar este valor, que este valor aumente? Tenemos que tener presente que sobre el mismo auto, entonces la masa se mantiene constante. Entonces habría que alterar, ¿qué cosa? Aumentar el valor, aumentar el módulo de la velocidad tangencial o disminuir el radio de giro. Haciendo esos dos cambios, yo podría aumentar el valor de la fuerza centrípeta y este valor aproximarlo a los 8.820 newton. Y si lo supera, ya el auto dejaría esa trayectoria y se iría por este lado, ya derrapa. ¿Ya? Este es el ejemplo de un auto que describe una trayectoria circular y la fuerza que permite que lo haga, en este caso el Fremax, ya es igual en módulo a la fuerza centrípeta y permite que el auto mantenga esa trayectoria. Si yo supero el valor de Fremax, el auto derrapa. ¿Y cómo lo puedo alterar? Manteniendo el mismo auto, o aumentando el módulo del vector velocidad tangencial, o simplemente empiezo a disminuir el radio. Un siguiente ejemplo, acá tenemos un cono ahí, tenemos un cono aquí, tenemos, mejor dicho, un péndulo en realidad, que empieza a girar ahí y realiza esta trayectoria. Aquí tenemos el radio. Entonces, vamos a manipular algunos datos ahí para preparar el ejercicio y nos vamos a fijar en este triángulo que está aquí, ¿ven? Entonces ahí tengo la longitud, tengo el radio y el ángulo. Ojo, este es el ángulo alfa, no es la aceleración angular, es el ángulo alfa. Lamentablemente ocupé el mismo símbolo, ¿ya? Y ahí nos dan unos datos, ¿ven? Masa del objeto, 100 gramos, la longitud del hilo, 0,4 metros, aceleración de gravedad, 9,8, utiliza el valor de pi como 3, el objeto demora un segundo en dar una vuelta completa y nos piden calcular tensión en el cordel y el valor del ángulo que forma el cordel con la vertical. Entonces aquí yo voy a manipular, ven aquí, parto con este triángulo de ahí y utilizo las funciones trigonométricas. Seno de alfa es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Despejando de ahí llego a esta expresión que después la voy a utilizar, que es muy útil para resolver el problema. El radio va a ser igual a L por seno de alfa. Después me fijo en el punto donde está la masa ahí, desde el objeto que está colgando ahí, y dibujo la fuerza. Ven, acá tengo el vector peso y aquí tengo el vector tensión. Ahí. El vector tensión en este punto ahí. Entonces, ese vector que está aquí, tensión, ahí,
va a tener dos componentes, una vertical, que la estoy dibujando ahí, esa que está ahí, y que es TI, y va a tener otra componente horizontal que es TX. ¿Ven? Ahí está. Las dos componentes, para decir que son vectores, la flecha arriba, y ahí estaría el vector total. Ahí estaría la figura que quedó bien cargada, ahí no sé si se alcanza a ver ahí los vectores. ¿Ya? Esa figura. Entonces tengo dos componentes, y aquí en el medio ahí tengo el ángulo ahí entre ellos, que sería ese sector de ahí. Ahora, utilizando funciones trigonométricas, digo, coseno del ángulo es el cateto adyacente, que en este caso sería TI, porque está pegado al ángulo, ¿ven? Está pegado ahí TI. Y despejando nos queda que TI es T coseno del ángulo, ¿ven? Ahí está, primera ecuación. Después utilizo la función seno, que dice es el cateto opuesto, ¿ven? Este que está aquí, que está al frente, ¿ven? Está al frente del ángulo opuesto, y Tx partido por T, despejando, y llego a esta expresión de aquí, ¿ven? Esa que es, TI, T seno de alfa. Esto yo estoy manipulando los datos para plantear las ecuaciones que permitan resolver el ejercicio, nada más. Solamente me he guiado por la figura y he escrito estas tres ecuaciones, ¿ven? Una ecuación que está aquí, una ecuación que está acá, que va a permitir desarrollar el problema, y esta ecuación que está aquí. Y también hice la transformación de unidades. Recuerden, aquí deseo llegar a kilogramos, que deseo eliminar gramos. Los simplifico 0 y llego a este valor que me permite después utilizarlo para llegar al valor de tensión o el ángulo, cualquiera de los dos. Entonces aquí escribo aquí, módulo de la fuerza centrípeta es igual a Tx. En este caso, Tx es la fuerza que permite que el objeto, vean, esta fuerza horizontal, está apuntando hacia el centro, equivale al módulo de la fuerza centrípeta y permite ¿qué cosa? Que el objeto describa esa trayectoria. Y como ustedes ya saben, de materia pasada, fuerza centrípeta, masa por radio por velocidad angular al cuadrado, ahí su módulo. Y aquí, fuerza centrípeta, vean, estoy trabajando en el eje X, T seno de alfa, que es la fuerza horizontal, masa, pero el radio yo lo puedo expresar en función de el largo y el ángulo, ¿ven? Aquí. Así que reemplazo el radio por esto, vean, ahí lo reemplacé, ahí lo voy a marcar, todo eso que está ahí equivale a qué cosa? Al radio, ¿ven? ¿Para qué lo hago? Para simplificar este con ese, vean, escribo tensión, vean, tensión es igual a masa por el largo y el módulo de la velocidad angular. Tengo los tres valores y llego al valor de la tensión, ¿ven? Y ese valor lo obtuve solamente analizando el eje X en forma horizontal. Ahora, ¿qué ocurre en el eje Y en forma vertical? Tengo fuerza neta es igual a m por a, no hay aceleración en el eje Y. Entonces tengo que TI, ¿qué fuerza actúan? Actúa TI y actúa el peso. TI positivo hacia arriba, peso hacia abajo es igual a 0 newton. Pero sabemos que TI, por esta ecuación que tengo aquí, es T coseno del ángulo y eso va a ser igual al peso. Pero el peso es m por g. Aquí lo tengo, ¿ven? Despejo la función coseno y queda mg, que es el peso, lo divido por la tensión. Tengo todos estos valores. Vean, tengo todos estos valores. Realizo las operaciones correspondientes y obtengo este número, 0,68. Y con ese valor voy a la calculadora, función inversa, arcoseno, y llego que el valor del ángulo es de 47,2. Este ángulo de aquí, con respecto a ¿quién? A la vertical. ¿Ven? Y aquí tengo resuelto el ejercicio. Entonces, primero hay una parte aquí en este sector, por eso dividiendo la pantalla aquí. Esto es manipular los datos, prepararlos,
sacar toda la información, lo que más puedo, obtener mis ecuaciones que permitan resolver el ejercicio, estas tres ecuaciones ahí, y después aplico el concepto de fuerza centrípeta en el eje X, que en este caso equivale al valor de Tx, en la que provoca que el objeto gire. Ahí reemplazo los valores y obtengo el valor de la tensión, y con ese valor voy al eje Y, hago esta igualdad de las fuerzas que están actuando en el eje Y, reemplazo, despejo el coseno de alfa y tengo estos datos que están aquí, reemplazo sus valores, obtengo el valor, el número, y después utilizando la calculadora, calculo el ángulo. ¿Ven? Hay varias cosas que aplicar acá, hay muchas cosas que tener presente en este ejemplo en particular. Y el tercer ejemplo, vamos a considerar esta situación: una piedra atada a un cordel, girando en un plano vertical. Ver figura aquí. ¿Ven? ¿Qué fuerza actúa? Como tenemos una trayectoria circular, la fuerza centrípeta, eso va a generar, vamos a tener presente, si tengo fuerza centrípeta, voy a tener presente ahí el concepto de aceleración centrípeta, ¿ya? Y vamos a marcar 4 puntos en particular. 1, 2, 3, 4. En el punto 1 vamos a dibujar las fuerzas y tendríamos el peso en forma vertical, tensión horizontal. ¿Ven? Y ya como es horizontal y apunta hacia el centro, entonces ya de alguna manera estaría relacionado con qué cosa? Con la fuerza centrípeta. En este punto, ojo, solamente en el punto 2 cambia la situación. ¿Ven? Están los dos vectores apuntando hacia el centro. ¿Ya? Entonces ahí fuerza centrípeta, ya tendríamos que considerar esta situación. En el punto 3, que está aquí, punto 3, tenemos tensión y peso y fuerza centrípeta, está apuntando hacia el centro, entonces ya nuevamente tendríamos que considerar en este caso solamente la tensión. Y en el punto 4, ahí tenemos tensión hacia arriba, que estaría relacionada con la fuerza centrípeta ahí, vean, y el peso hacia abajo, ahí, ven, ahí tenemos dos fuerzas verticales en sentido contrario, y ahí hay que analizar qué ocurre con ellas para que permita calcular la fuerza centrípeta, ¿ven? Hay que tenerlo presente ahí, entonces 4 situaciones, ¿ya? Y hay que ver el comportamiento de las fuerzas, cómo se dibujan, para dónde están, para poder analizar esta situación de la piedra que gira en el cordel. Para eso vamos a utilizar el punto 2. Voy a ubicar mi atención ahí, punto 2. Entonces colocamos fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta, y aceleración centrípeta, como ya la hemos utilizado bastante, es esto que está aquí. Ya. En el punto 2, la fuerza centrípeta, ¿cómo la calcularíamos? Por la suma de estos dos vectores, ¿ven? Tensión más peso. Y nos quedaría esta expresión que está aquí, ¿ven? En el punto 2 nos queda eso, ¿ven? Si yo quisiera calcular con qué rapidez mínima, para que pase justo y alcance a dar la vuelta, ¿ya? Justo, para que alcance a dar la vuelta y genere esa trayectoria, hay un mínimo. Para ese mínimo, yo debo considerar que la tensión vale cero, ¿eh? Se anula la tensión, no hay tensión ahí, en ese punto. Cuando va justo para calcular el valor mínimo. Y llegamos a esta expresión que está aquí, ¿ven? Nos quedaría esto que está aquí. Y como sabemos que el peso es m por g, reemplazamos y anulo. Vean, aquí hay un gran detalle, no depende de la masa porque se van. Entonces yo podría colocar un ejercicio y hacer un análisis, ya, podrían colocar un ejercicio y hacer un análisis y no les dan el valor de m. Y resulta que no depende de ese valor y yo podría calcular el mínimo, ¿ven? Y el mínimo depende de qué cosa. Este valor mínimo de módulo de velocidad depende de aceleración de gravedad y el radio de la trayectoria.
no depende de la masa que está girando. Así que por favor ténganlo presente eso ahí, porque más de algún ejercicio que ustedes se pueden enfrentar y digan, uy, no nos dieron la masa para calcular el valor de el mínimo, en este caso el módulo de la velocidad mínima para que alcance a realizar esa trayectoria. Resulta que no depende de la masa, ¿ven? Aquí se simplifican y depende de el valor de aceleración de gravedad y depende del radio. Y por supuesto tienes que extraer raíz. Ojo con esa situación ahí, ojo con el valor mínimo y considerar qué cosa hay que considerar, que la tensión en ese punto es 0 para llegar al valor mínimo. Ahora, vamos a estudiar el punto 2 y el punto 4. ¿Y por qué lo hago? Porque quiero ver cómo cambia el valor de la tensión, ¿ven? Aquí en el punto 2, en el punto más alto, tengo esta expresión para calcular la tensión, ¿ven? Y tengo una resta. Entonces voy a tener un valor de tensión ahí en el punto más alto, ¿ven? Y se calcula a través de esta expresión que está aquí, ¿ven? Y cuando calculo en el punto 4, cuando está pasando por la parte inferior, aquí lo calculé en la parte superior, aquí voy a trabajar en la parte inferior de la trayectoria, despejando, llego a este valor, ¿ven? Y aparece un signo más, quiere decir que este valor de aquí es mayor que este valor de aquí, en la parte inferior, es mayor que el superior. Es el valor máximo de la tensión cuando pasa por el punto más bajo de su trayectoria. Ahí estaríamos con en este caso, el vector velocidad tangencial, ¿ya? Recuerden que aquí tendríamos tensión, ahí en el punto más bajo, y aquí tendríamos el valor del peso, y ahí tendríamos la piedra. Entonces, en este lugar se produce el valor máximo de la tensión, y en ese lugar puede ser donde se puede cortar la cuerda, ¿ves? Si se llegara a cortar, lo más probable que tendría que ser en este sector, debido a que adquiere su valor máximo de tensión que puede soportar el cordel, y si se llega a cortar, la piedra saldría con esa trayectoria, ¿ves? Saldría tangente a la trayectoria circular ahí, con esa velocidad en ese punto. Para que lo tengan presente ahí, cómo va variando el módulo de la tensión en diferentes puntos de la trayectoria. ¿Dónde alcanza su valor máximo? Cuando está en el punto inferior, cuando pasa por ese lugar. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.